Señor le bendiga, mis hermanos. Una vez más, damos gracias al Señor por un estudio más de su palabra, esperando que así Él mismo sea de gran edificación a nuestras vidas. Este estudio que se titula La Segunda Venida de Cristo. Antes que nada, vamos a dar inicio, pero antes vamos a hacer una corta oración y acompáñenme en esta oración. Señor, te damos gracias porque creemos que en esta noche tú vas a hablar a través de este estudio. Te pido que a cada uno de los oyentes que comparten conmigo este estudio en esta noche, tú te manifiestes y que tu palabra hable a nuestras vidas de una manera poderosa, Señor. Que tú nos capacite, nos llene, nos guarde, haga pues de nuestras vidas instrumentos para tu gloria y tu honra. En estos momentos te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Rápidamente vamos a entrar en la lectura de la palabra. Espero que cada uno comparte este estudio y síganme en el estudio de la palabra en estos momentos. En el libro de Mateo, capítulo 24, desde el verso 27 hasta el 39. La palabra reza así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bien, hemos entendido y hemos ya escuchado esta palabra no sé cuántas y tantas veces, pero es necesario que nosotros le prestemos atención a esta palabra, porque como bien dijo Cristo, que estemos más prestos para oír que para dar el sacrificio de los necios. En el inicio de esta palabra quiero dejar claro que siendo Cristo el cumplimiento de las profecías, conforme a Apocalipsis 19:10, en donde dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y en esta noche, este estudio quizás se parece al que presentó nuestro hermano Christian, en la cual, siendo en el mismo capítulo, pero vemos que ambos acontecimientos, quizás uno diferente del otro, uno da acceso a otro, pero dejando ver el propósito
del plan que Dios ha establecido cuando vino a esta tierra. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Y por supuesto, cuando se habla de una segunda venida, por supuesto que hubo una primera venida. Y en esa primera venida, Dios en su misericordia, cuando el hombre cometió el pecado, Adán y Eva, vemos que el Señor enseguida hizo provisión para las almas bajo el plan de redención de Cristo Jesús. En el cumplimiento del tiempo y en el proceso de la obra redentora de Cristo a este mundo, envió a su Hijo nacido de mujer y profetizado por los profetas. Si comenzamos a buscar de las tantas profecías, no terminaríamos, pero sí voy a enfatizar sobre unos profetas que enfatizaron bien claro el proceso, aún así, del padecimiento de Cristo y su obra redentora por esta humanidad. Primeramente, si nos llegamos al libro de Isaías capítulo 17, 14, en donde él habla y dijo que el Señor mismo dará señal y la Virgen concebirá a luz y darás un hijo y llamará su nombre Emanuel. Vemos claro cómo Dios va abriendo paso a través del tiempo para la obra redentora de Cristo sobre esta tierra. El Verbo se hizo carne. En Cristo posa la divina Trinidad. Y como bien dijo en el libro de los Hebreos capítulo 1, el verso 3, que en Cristo es la sustancia misma de Dios, la esencia, la aceidad de Dios. Entonces, Dios mismo encarnado en la persona de Cristo para bien de la humanidad. En el capítulo 53 del mismo libro de Isaías, el versículo del 1 hasta el 12, vemos cómo el mismo Isaías presenta los sufrimientos por el cual vino Cristo y padeció por la humanidad. Pasando más adelante, vamos a enfocar el libro de Miqueas, capítulo 5, los versos 2 y 4, donde dijo: ¿dónde habría de nacer este rey, este Señor de señores y Rey de reyes? Miqueas había señalado y dijo: y tú, Belén Efrata, pequeña eres entre las naciones de Judá, de ti saldrá el que ha de reinar con vara de hierro a Israel. Entonces, mis hermanos, es necesario ver que nosotros nos aferremos a esa esperanza, que nuestro entender de la palabra sea esperando esta segunda venida de Cristo a este mundo. Israel lo rechazó. Entonces vemos cómo Dios desde el principio ha hecho provisión al hombre, y es necesario que nosotros estemos preparados. El libro de Mateo capítulo 1, el verso 23, narra las mismas palabras del profeta Isaías 17, 14, y había dicho que su nombre también sería el llamado Emanuel, Dios con nosotros. Es necesario, mis hermanos, que nosotros entendamos que la gloria misma de Dios bajó a este mundo. Entonces, alguien formuló una pregunta que es necesario que también nosotros nos preguntemos: ¿qué va a pasar con nosotros si no nos aferramos a esta palabra? Al reverendo L. Moody, alguien formuló una pregunta en una ocasión, y es quizá la misma pregunta que yo les formulo a ustedes. ¿Estamos preparados para irnos con el Señor? ¿Preparados para esa segunda venida? Cristo mismo, basándonos en su respuesta que Dios a cada uno, esa misma respuesta es la que usted debe de tomar en esta noche. Mateo 24, 46, Cristo mismo dijo: bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Mis hermanos, cabe la pregunta: ¿estamos preparados para esa segunda venida? No es que nos vamos a preparar, es que debemos estar preparados.
¿Cuándo nos vamos a preparar? Dice el americano, right away. Pero no es right away tan solo, es now, es ahorita. Como tal, tenemos que tomar una decisión. Ahora bien, mis hermanos, Cristo en su segunda venida, esto ha de ser un acontecimiento sobrenatural. Permítame leer el texto áureo, porque como el relámpago que sale del oriente y se pone al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Quiero enfatizar, y vemos cómo Dios usa las cosas naturales para darnos a entender el propósito de su segunda venida. Dijo, como bien leímos en el verso 27, en 24-27, perdón, ¿dónde y cómo será la venida del hombre? Es, en otras palabras, el Señor nos advierte y nos dice cómo ha de ser. Pero, ¿por qué el Señor toma como ejemplo el relámpago? Déjeme decirle. El verso dice que nace en el oriente y se oculta al occidente. Aquí vemos algo muy claro. Son dos puntos equidistantes del uno del otro. Pero cuando usamos, que el Señor usa el relámpago, entendamos unas cosas, principalmente en aquellos estados en donde se muestra aquel panorama en el cielo. Cuando surge algo como esos relámpagos, la primera cosa que hacen los seres humanos es mirar tal espectáculo. Entonces, ¿para dónde mira? Mira hacia el cielo y ver tal cosa. Así mismo, como bien dice el Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 1:7, que así como el relámpago, y dice el Señor, y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Pues es necesario que nosotros estemos preparados, porque hay una salida del Señor antes de los 7 años de la última semana, que aparecerá el Señor antes de la gran tribulación. Recuerden eso, antes de la gran tribulación. Entonces, este estudio encierra en esta noche, a diferencia de la preparación y de los acontecimientos que han de suceder en la gran tribulación. La gran tribulación es un periodo de sufrimiento para aquellos que se queden, en donde se centra al pueblo de Israel. La palabra escatología es la doctrina de las cosas postreras, pero a la misma vez es parte de la teología sistemática de las últimas cosas, que encierra la resurrección de Cristo. Recuerden esto, la resurrección de Cristo, su segunda venida y las cosas posteriores de las últimas cosas. Ahora, cuando hablamos de esta forma, esto es lo que encierra en el estudio en donde reposa la fe cristiana, porque estamos todos aquellos que han confesado al Señor esperando su segunda venida. Y es necesario que nos preparemos y estemos preparados para ese gran evento, porque su segunda venida, cuando habla de esta forma, dice que la segunda venida de Cristo es un evento sobrenatural. Recuerden esto, sobrenatural. Cuando hablamos de las cosas sobrenaturales, son cosas que exceden la naturaleza humana, que exceden la naturaleza. Entonces, cosas ajenas al ojo son las que han de suceder. Esta segunda venida del Señor será como el relámpago. Y es necesario, mis hermanos, que entonces todos nosotros estemos preparados. Cada creyente debe cuidar su corazón. Tenga una actitud de disposición de ánimo. Cuidar nuestro corazón. Como bien dice la palabra, andar en santidad, como bien dice Hebreos 12:24. Dice el libro de los Salmos capítulo 51:7, que el Señor nos pidiendo todavía el Señor, guarda mi corazón en santidad,
porque sin santidad nadie verá al Señor. Mis hermanos, en esta noche, este estudio, es necesario que nosotros meditemos bien sobre él. Dice el verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo en en poder y gloria. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, verso 11, cuando Cristo llamó a sus discípulos para partir de este mundo hacia su gloria, vemos que allí los mismos ángeles que estaban allí, que vieron también ese acontecimiento y que también los discípulos pudieron verlo, vamos a darnos cuenta que los ángeles mismos les recordaron a los discípulos que así como lo habéis ido oír, así mismo volverá. Pues es necesario que todo esto así sea claro, y la palabra lo confirma, la palabra de verdad lo confirma. Esto va a provocar que ahora en esta segunda venida, esperemos que así no suceda con nosotros, porque los judíos, cuando crucificaron a Cristo, no digamos que los judíos solamente crucificaron a Cristo. ¿Quién crucificó a Cristo? Nosotros como humanos también fuimos partícipes. ¿Quién puso a Cristo en el madero? No fueron ni judíos ni romanos. Ha sido nuestra maldad el verdadero verdugo de aquel crimen tan villano. Y murió por el mortal, porque no merecíamos ni compasión por nuestro extravío. Pero hoy, gracias a su cruz, nos ofrece el perdón del pecado, del tuyo y del mío. Ahora, ¿qué sucederá cuando Cristo venga por su pueblo? Dice que aquellos judíos que rechazaron su Mesías y vean venir en las nubes aquel que habían rechazado, va a surgir sobre ellos una contrición sobre sus vidas tan profunda al mirar que realmente habían crucificado a Cristo Jesús. Cuando hablo de la palabra contrición, mis hermanos, es necesario que entendamos que así de la misma manera que Cristo aborreció el pecado, pero amó a sus víctimas insanas, en otras palabras, el pecado, la contrición es sentir dolor por el pecado. Escuchen bien, reenfatizando, sentir dolor por el pecado. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra conducta? Piénselo de esta manera para poder alcanzar la esperanza bienaventurada. Mis hermanos, esta segunda venida de Cristo al mundo no es juego. Esta segunda venida es para juntar su pueblo, para juntar su pueblo, y es necesario estar preparado para escuchar aquella trompeta. Vámonos al verso 31 y leamos el verso 31 y 32. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos en los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Dice el verso 32. De la higuera aprended la parábola, cuando ya sus ramas está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Escuchen bien lo que presenta esta palabra. Cuando Cristo venga en su gloria, preparará a sus ángeles. Noten bien que aquí la voz de mando, la voz de autoridad, le ordena a sus ángeles. Vemos cómo la obediencia sometida al Dios Todopoderoso, estos ángeles se prepararán por las cuatro esquinas y juntarán a sus escogidos, a aquellos que han confesado su nombre, a aquel que ha creído en Jesús. Debemos entender esto, mis hermanos. Escúcheme bien
este estudio en esta noche. El Señor, como bien dije, el Señor enviará a sus ángeles y estos han de ejecutar su palabra. Pero aquí hay algo muy importantísimo. Y dice el verso 31, de un extremo al otro extremo, como bien había señalado. Son dos puntos equidistantes, como bien señalé, que vendría como el relámpago en un abrir y cerrar de ojo. ¿Lo vamos a ver? ¿Está preparado para escuchar la trompeta? Mis hermanos, es necesario que abramos los ojos. Recordemos que cuando el Señor venga, lo que es Satanás, el anticristo y el falso profeta, estos van al abismo en donde sí deben de estar. Al oír las trompetas, los ángeles ejecutarán a su voz y entonces harán el trabajo que Dios demanda. El verso 32 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Una vez más, vemos cómo el Señor, usando algo natural, nos lleva a una verdad conforme al plan de salvación. Esto de la parábola que el Señor nos presenta, que fue a buscar fruto, cuando el Señor iba a hacer su entrada a Jerusalén, pasó por Betania y Betsagé, se encontró con una higuera y fue a buscar fruto, pero no encontró fruto. Entonces los discípulos estaban con el Señor y vio cómo sucedió lo que sucedió cuando el Señor la maldijo y no tuvo más fruto. Los discípulos hasta ese entonces no se dieron cuenta. Luego, más tarde, se sorprendieron cuando vieron que la higuera se había secado. Esperemos que cuando el Señor venga encuentre realmente frutos en nosotros, porque cuando el Señor venga a esta tierra, no sé si nos hemos preguntado, ¿qué es lo que el Señor viene a buscar? Viene a buscar frutos, como bien dice en el libro de Juan 15:5, que viene a buscar frutos de nuestras vidas, porque sin Él nada podemos hacer. Pues es necesario que nuestro corazón realmente esté preparado para ese gran día. Metafóricamente, esta higuera usada por el Señor para buscando fruto, el Señor refiriéndose, en otras palabras, a los falsos y buenos profetas, a aquellos falsos profetas que no dijeron las cosas como deben de ser, viene el castigo de Dios. Vemos como en el caso del capítulo 28 de Jeremías, el capítulo 16, los versículos 16 y 17, en donde Hananías quiso trastornar la palabra que dio el profeta Jeremías, cuando había señalado que su pueblo iba a pasar por un periodo de 70 años. Este hombre, supuestamente profeta, vemos cómo le manda un mensaje al pueblo diciéndole que en el lazo de 2 años Israel volvería a su pueblo. Cuando el profeta Jeremías se enteró de tal cosa, fue dirigido por el Señor y le habló y le dijo que al año siguiente él iba a morir. Así mismo sucedió. Pues entonces, por haber profetizado algo que no era. Estamos mirando aquí el asunto de la higuera. Vamos a entrar en algo de detalle. La higuera tipifica tranquilidad y sosiego. No debemos estar tranquilos. Debemos estar en fuego, porque el Espíritu Santo es un fuego de intranquilidad que nos lleva en el sentido sano a hacer lo que realmente tenemos que hacer. Ahora, ¿a quién tipifica la higuera? ¿A quién tipifica la higuera? La higuera es prototipo de Israel. Y vemos que como bien dice aquí la palabra,
En el 14 de mayo del año de 1948, hasta hoy día, hacen aproximadamente 72 años, en donde el pueblo de Israel pasó a ser nación en un día. Vemos que en una nación tan corta, en lo que se refiere a años, vemos el progreso tan grande que ha dado, donde proféticamente hoy día, y como bien señalé al comienzo, que el cumplimiento Cristo es el cumplimiento de las profecías. Vemos que el amor de Dios por este pueblo, y vemos cómo hoy Israel ha progresado tan grandemente, y vemos cómo las cosas están floreciendo, es señal de que el Hijo del Hombre está a las puertas. Están sucediendo acontecimientos grandes sobre este mundo. Es necesario que nosotros abramos los ojos, porque la venida de Cristo está a las puertas. Entonces, el asunto con respecto a su segunda venida, en consejo a nosotros, el mismo Cristo, alentándonos, también se dirige a nosotros de estas palabras. Y escuchen bien, hermanos, para que entendamos. En el versículo 33, escuchen bien cómo dice el Señor aquí. ¿Y a quién le está hablando el Señor en esta noche? Aquel hermano que me escucha. Escuchen bien. Así también vosotros. Cuando la palabra usa la palabra vosotros, se está refiriendo a ustedes, mis hermanos. Se está refiriendo a mi persona, mi hermano. A ustedes. Pues es necesario. Y dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Escúcheme bien. Conoced está en un presente imperativo que te ordena, que te manda a que comprenda que Él está a las puertas. Nos da un estado de alerta. Ya estoy a las puertas, estoy a punto de venir a este mundo a buscar mi pueblo. Pues entendemos que el Señor está a las puertas. Él aún así se autopresenta como yo soy la puerta del corral de las ovejas. Vengo a buscar mi pueblo. Vámonos al verso 35 y prosigamos con esto. Dice el verso 34 y 35. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo, como dije, es el cumplimiento de las profecías. Y su palabra que Él ha dicho es verdad. Cristo no se retracta. Cuando digo Cristo no se retracta, Cristo no echa su palabra para atrás cuando Él dice algo, porque Cristo es veraz y toma todo hombre mentiroso. Vemos un contraste entre su palabra y la creación. Entendemos que todas las cosas hasta ahora han permanecido como desde el comienzo. Cristo sujetó todas las cosas bajo vanidad. Entonces, cuando el enemigo engañó a Eva y Adán, le entregó el título de propiedad. Como tal, ¿por qué digo estas cosas? El enemigo está sobre este mundo. Entonces, esto provocó que al Cristo hablar estas palabras de encerrar todo a vanidad, aún la tierra tomó sus consecuencias. Por eso dice la palabra que aún la tierra gime con dolores de parto hasta ahora. De la misma manera que usted que está esperando al Señor, como este servidor que está esperando al Señor, es necesario
que nos arrepintamos. La tierra no tiene que arrepentirse, pero sí gime anhelando la venida del Hijo del Hombre. Dije, la venida del Hijo del Hombre. Entonces, tenemos que edificar en nosotros una seguridad, una fortaleza, una solidez en nuestras vidas de que Cristo viene ya. Cristo viene en su segunda venida. No va a venir así por así, viene a buscar un pueblo. Pues es necesario que estemos preparados para ese gran evento. Prosigamos. Alabado sea el Señor. Vamos a leer los versos del 37 al 39. Vamos ya a punto de terminar, pero antes algo todavía muy importante tenemos que hablar de este estudio. Vamos a leer y síganme desde el verso 36 hasta el 39. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hay algo aquí que quiero enfatizar para que entendamos, y como bien yo había señalado al principio de este estudio, de la primera venida de Cristo a este mundo, como bien dice Juan en el capítulo 1, que el Verbo se hizo carne, habitó corporalmente en carne. Aquel Verbo se humanizó. ¿Y qué quiero expresar con esto? La siguiente manera. Vamos a relacionar el verso 37 solamente en dos puntos. El verso 37 y el verso 39. Hay dos palabras ahí que quiero enfatizar. Escuchen bien. Dice la última parte: así será la venida del Hijo del Hombre. Dice el verso 39. Así será la venida del Hijo del Hombre. Hay una relación entre ambas partes concerniente a esta parte. ¿Qué encierra esto aquí para que podamos entender? Porque como bien una vez expresó Pablo, que aunque no lo vio físicamente, pero sí lo vio, porque cuando entendemos también, cuando el profeta David veía a Dios en todas partes. Anheló quizás ver a Cristo también, aunque veía a Cristo en todas partes. Hoy día nosotros podemos también, cuando a cada amanecer, a cada crepúsculo, enfocamos bien el entendimiento de la palabra, también vemos a Dios, que aún así como aquellos pajarillos que se levantan en su trinar, alabando y glorificando a Dios, debemos también nosotros, desde que nos levantamos de nuestras camas, presentarnos ante ese Dios vivo y poderoso. Porque si de otra manera no lo hacemos, estamos diciéndole al Señor que yo me puedo valer por mí mismo en este día. Pero el Señor es quien dirige nuestras vidas. Mis hermanos, es necesario, como bien yo vine ahorita hablando con el hermano Cristian, que vamos a seguir en este estudio, en esta hermosa palabra, que es la que alimenta nuestras vidas. Aunque un mundo afuera no quiera hacerlo, pero tú y yo hemos conocido a un Dios vivo y poderoso. Entonces es necesario almorzar y comer con esta palabra. Pues bien, como había señalado, de estas dos frases, vamos a llamarles: así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Como nosotros lo hemos visto, los discípulos lo vieron, pero aunque no lo hemos visto, no tan solo vamos a concentrarnos en el sentido más sano de que lo estamos anhelando,
Pero ahora, en estos momentos, en ahorita, es necesario regocijarnos y creer que Él está aquí para obedecer su palabra. Ahora, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí hay algo hermoso. Ese verbo que se humanizó, se personificó y tuvo una relación íntima con el hombre. Pudieron verlo. Entonces se identificó. Es de la misma manera que nosotros usamos algo para identificarnos con Cristo. ¿Cómo? En su resurrección y en su muerte. ¿Cómo surge eso? De la siguiente manera. Cuando un alma viene a Cristo y se convierte al Señor y lo llevan a las aguas, se sumerge a una nueva vida y resucita. Para cuando sale del agua, resucita. Entonces nos identificamos con Cristo en su muerte y su resurrección. Por eso es que en lo escatológico y en lo teológico del sistema sistemático que guarda una relación de su venida y de su resurrección, que es la fe del cristiano, en donde nos amparamos esperando su venida. Entonces, Cristo se identificó, fue de la misma manera que también nosotros nos hemos identificado con Él, en su muerte y en su resurrección, porque cuando Cristo venga a esta tierra, vamos también a experimentar la misma resurrección que Cristo experimentó y se levantó por el poder de su Padre. Entonces, mis hermanos, eso es lo que estamos esperando del Señor. Entonces, cuando el hombre piense que el Señor se tarda en venir, el mismo Pedro 3:15 había dicho en su palabra que el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es necesario que nosotros que hemos creído en el Señor, nuestras vidas sean consagradas a Él, entender que sin santidad nadie se verá al Señor. Trabajemos, busquemos al Señor, trabajemos como si supiéramos que Cristo nunca viene, pero sigamos trabajando como si supiéramos que viene mañana. Que viene mañana. Entonces, mis hermanos, tiene que haber en nosotros una actitud, una conducta que agrade a Dios. Que su venida, dijo también que son como en los días de Noé. Cuando nosotros enfocamos y miramos en el tiempo que estamos viviendo, pregúntese, ¿qué diferencia hay entre este tiempo en que estamos viviendo, que nosotros estamos mirando con nuestros ojos, al tiempo en el tiempo de Noé? Está sucediendo lo mismo. ¿Qué diferencia puede haber? El hombre de afuera lo rechaza. Lo rechaza. Usted puede ver a alguien casándose, las personas caminando aquí para allá, en su afán diario. Entonces, ¿qué diferencia hay? No hay mucha diferencia. Así mismo será, dice el Señor, la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, retengamos nuestra vocación, esperando su venida. Sucedió como también en los días de Noé. Es necesario que solamente allí, cuando solamente se salvaron 8 personas, Noé, su esposa, sus hijos y las mujeres de sus esposos. Entonces, solamente de 3 personas que allí en Babilonia, de esas 3 personas se volvió a llenar la tierra, de Sem, de Can y de Jafet. De ahí volvió nuevamente el género humano, y Dios en su misericordia así lo permitió. Pues es necesario que retengamos bien y entendamos que viene un día que quizás no con el diluvio, pero de parte de Dios viene juicio. Por eso, tanto la gran tribulación como en su segunda venida, lo que estamos esperando es juicio. Y Dios nos está llamando
para vivir con Él en el milenio, porque ese es el propósito del Señor. Mis hermanos, muchas cosas podemos ver, muchas cosas podemos analizar. Vienen días cuando el hombre tendrá comezón de oír, pero es necesario que usted y yo, que hemos escuchado y estamos escuchando la palabra que nos está hablando, porque cuando usted abre el libro de esta hermosa palabra, el Señor te está hablando. Meditemos bien sobre nuestros caminos. El Señor llamó al pueblo de Israel en el capítulo 16 y les dijo: paraos en los caminos y preguntad cuál es la senda antigua, y caminad por ellas, y hallaréis descanso para nuestras almas. Mis hermanos, ¿cuál fue su respuesta? ¿Cuál fue su respuesta? Dijeron: no caminaremos. No digamos lo mismo. Es necesario que usted y yo caminemos por esta senda antigua. El Señor quiere que nosotros nos preparemos para su segunda venida. El Señor le bendiga. Yo espero que en esta noche este estudio haya hablado a su vida. Yo quisiera, si aquel que me escucha, aquel que todavía no ha entregado su vida a Dios, esta es una buena oportunidad, que aunque yo no le veo, pero usted allí donde está sentado pueda levantar su mano y aceptar al Señor con esta oración que ahora mismo yo voy a presentarle a usted. Pero crea de todo corazón, para que aquel día, cuando acontezca, usted también sea un participante de esa segunda venida de Cristo a este mundo. Vamos a orar. Usted levante su mano. Alabado sea el Señor. Señor, yo te doy gracias en estos momentos. Si una vida, Señor mío, a través de estos medios me está escuchando, que ha levantado su mano, permite ahora mismo y obre su corazón a la distancia en donde puede estar. Yo espero, Señor, en ti, así lo creo, que tú te has de manifestar esa vida. Háblale, Señor mío. Y ahora mismo yo declaro por hecho, Señor, que hay vidas que están ahí, que ahora mismo, en el nombre del Señor, tú, Señor, opera en su corazón y háblales y trae convencimiento de pecado a su vida, y así pueda, Señor mío, morar contigo eternamente. En estos momentos, en el nombre de Jesús, te doy gracias, así por cada uno de mis hermanos. Cuídalos, bendícelos, obra en sus vidas, trae salud a mis hermanos, Señor. Que tu gloria, Señor mío, se manifieste grandemente en nuestra vida a través, Señor mío, también de tu segunda venida. El Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. No sé si me entendí. Sé que un día no muy lejano Él volverá a levantarnos, y cuando Él vuelva quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Vendrá a juzgar a los vivos y muertos. Vendrá a reinar por una eternidad. Y cuando Él vuelva, quiero estar preparado